Estamos Alexandra Ciniglio, Guillermo Antonio Adames, el doctor Jorge Eduardo Ritter y este servidor Rubén Darío Murgas, ya en la parte final de Infoanálisis por todas las frecuencias de Omega Estéreo. Parodiando a Rubén Blades, como es hecho, todos vuelven. Ha resurgido el señor José Domingo Arias, que fue candidato de Cambio Democrático, que había por lo menos desaparecido de los medios y otras cosas. Ha surgido y entre otras cosas ha generado la reacción del exministro de Seguridad, porque él dijo que él va a retomar la ruta del triunfo de Cambio Democrático, las palabras son mías, pero más o menos lo que está diciendo, porque dice que su proyecto político no ha terminado y que, le llevarán a Panamá al lugar que se merece en el año 2019. Y el ministro José Raúl Mulino, el exministro, esto él lo hizo a través de un tuit en su cuenta personal. Y le voy a decir lo que señaló el exministro Mulino, abro comillas: ahora resucitan los muertos. Cuando huele a victoria, los arribistas abundan. Y en tiempos duros, ¿dónde estaban? Bultos. Eso fue lo que escribió como una supuesta respuesta a el mensaje por tuit de José Domingo Arias. No, supuesta no, es una respuesta directa a José Domingo Arias, porque ya también por ahí Camacho también respondió en el mismo sentido. A ver, yo quisiera no singularizar este intercambio entre Mulino y Mimito Arias, o entre Mimito y Camacho y demás, porque eso pertenece al ámbito interno del partido político, sino verlo desde una perspectiva diferente. De los tres grandes partidos de Panamá, los tres mayoritarios, el único partido que parece unido, y por razones obvias que lo tiene que estar, es el Partido Panameñista, que está en el gobierno. En el gobierno los partidos rara vez se dividen. Sin embargo, tanto en el panameñismo como en el PRD se vive de la ilusión, o viven en la ilusión, de que a la celebración de un congreso, que dicho sea de paso, el de Cambio Democrático se posterga y no tiene cuándo realizarse, y el del PRD que ya se realizó, y sin embargo no parece haber los consensos suficientes ni han producido las unidades suficientes. Esto que ocurría antes, repito, antes que luego de una primaria, luego de una votación, los partidos se unían, ha ido desapareciendo del panorama panameño. Yo no he visto una unidad entre los líderes del PRD, por ejemplo, después de realizar el Congreso. Yo no veo en el horizonte una unión o una entre los dirigentes de Cambio Democrático, igual que sucedió y ocurrió ahora en los Estados Unidos. Los Estados Unidos antes, el día después de las elecciones, era día de celebraciones, todo el mundo para su casa, todo el mundo feliz, vamos a darle la oportunidad al nuevo presidente. En Estados Unidos ha recrudecido la violencia en los últimos días, se han vuelto más virulentas las diferencias entre demócratas y republicanos, o entre minorías y mayorías raciales. Entonces estamos ahora en presencia de una realidad política distinta a la que habíamos conocido hasta ahora. En nuestro país, en los partidos políticos, es muy difícil que haya esa unidad que tanto pregonan los líderes de esos partidos, porque las diferencias y los intereses van mucho más allá de las buenas intenciones que puedan tener o que dicen tener sus dirigentes. La reciente salida al ruedo tanto de Frank de Lima como de Mimito Arias en el terreno del Cambio Democrático, y las reacciones que se produjeron dentro del propio partido a raíz de eso, hacen evidente que no ha habido o no hay en el horizonte una unidad dentro de ese partido. Eso me invita a pensar acerca de la naturaleza humana, doctor Ritter.
O sea, conforme se va perfilando el futuro de la política, surgen, porque no es el único, así de estos políticos que había estado relegado, no al olvido, pero sí sumergido, que sale en un momento no coyuntural, pero que de repente dice, permiso, aquí estoy yo, no me olviden, algo así, ¿no? Para parodiar. Pero no sé. No, ¿hasta qué punto las primarias de los partidos que buscaban hacer el proceso más participativo y más democrático, lo que vinieron fue a empeorar las cosas o a reactivarlas, ¿no? No, porque la campaña interna es tan violenta y se sueltan tanto entre bando y bando que al final ¿cómo reconcilias eso, no? Bueno, es que en la medida en que no haya liderazgos fuertes dentro de un partido, el enemigo tuyo está al lado tuyo. O sea, como todo mundo se siente con derecho a reemplazar a Ricardo Martinelli, como en el PRD tampoco hay un liderazgo así muy determinante, la gente se siente con derecho a aspirar y por eso tú ves la serruchadera de piso, porque no es lo mismo cuando el PRD el jefe máximo era Torrijos o en el panameñismo era Arnulfo Arias. Ahí nadie discutía ese liderazgo. O sea, que entonces, tú estás todo hablando... el mundo se cuadraba. Sí, no, pero en estos tiempos... pero ahora, ante liderazgos no sólidos, surgen estas apetencias, ¿no? No, yo creo que en este caso, a ver, la idea es ganar en el año 2019. Y vamos a ser honestos, Mimito fue un exitoso segundo lugar. O sea, ganó, ¿Medalla de plata? No, medalla de plata se ganó al PRD, que también era, que el PRD todavía no ha podido explicar por qué. No, yo siento, ¿sabes qué, Rubén? Que en estas cosas, y se me acaba de ocurrir, la idea es ganar en el año 2019. Cree alguna gente que las condiciones están dadas y que, ¿cómo dice el dicho? No importa el color del gato, sino que coma ratones, ¿no? La idea no importa quién sea, sino ganar en el 2019. Eso me parece que ya comienzan se había ido fermentando un poco lo que es algunas figuras que tuvieron que recurrir incluso, como dije, al sótano para desaparecer de la vista pública, pero ahora están sacando la cabeza por alguna... ¿Hay algo de por medio, doctor Ritter, que se estará oliendo algún tocino que interpreta usted? Porque es que el panorama político como está hoy, en efecto, en ausencia de líderes carismáticos que conduzcan los partidos, y no solamente fueron Torrijos y Arnulfo Arias, en su momento Pérez Valladares y Mireya Moscoso fueron los líderes indiscutibles, indiscutidos de sus respectivos partidos. Ellos tuvieron un liderazgo enorme dentro de sus partidos y nadie se los disputó, sí, como el que puede tener Varela hoy en el partido panameñista. Eso es una cosa, el tener ese liderazgo. Y es legítimo también que aspiren a ser líderes, ¿no? Sí, pero es que en el otro lado, en el argumento de los partidos políticos de hoy, yo lo he escuchado de parte de unos y otros, todos sienten que este es su momento. Y lo resumo así. Hay quienes dicen el PRD no puede ganar porque está demasiado dividido, está dividido entre uno y está entre otro, a ellos no se van a unir y el PRD unido no se va desunido, no puede ganar. Por otro lado, los panameñistas dicen, con mucha razón además, que el Cambio Democrático, que el país no le va a perdonar a Cambio Democrático todo lo que ocurrió, todas las fechorías que hubo y que muchos de sus dirigentes tienen procesos pendientes que van a culminar antes del 2019, así es que el Cambio Democrático tampoco es una opción. Estos dos partidos, el PRD y el Cambio Democrático, dicen en Panamá nunca se reelige el mismo partido, nunca ha ocurrido. En democracia. Nunca ha ocurrido, así es que esto tampoco va a ocurrir ahora. Y hay quienes dicen entonces eso lo único que hace es abrirle la puerta a un independiente. ¿Quién tiene razón? Todos. ¿O quién tiene razón? Ninguno. O sea, a la larga el panorama político es tan complejo y en el caso nuestro todavía 2 años de las elecciones, me parece que queda todavía mucho por analizar, pero sí se nota que enseguida que tan pronto alguien asoma la cabeza, viene, yo no sé si es la serruchadera de piso directamente la guillotina, ya no es serrucho.
cortarle la cabeza, ¿no? Ahora es láser, ya no se usa el serrucho, ya ahora es más sofisticado, ahora es más tecnológico, pero sabes que yo pienso que es natural, ¿no? A ver, para algunos opositores el desgaste del gobierno es muy prematuro, o sea, es demasiado temprano. Para otros ya están viendo la campaña política ya, o sea, ya están sintiendo los tambores de la campaña política. Lo que pasa es que no sé si están a destiempo o qué, Rubén. Bueno, lo que pasa es que el país tampoco, después de que vino la invasión, el país no se ha sentado. Lo único que quisimos arreglar fue el título del canal, pero realmente el sistema de circuitos ha colapsado. Hay gente que critica el sistema actual y la nación debe sentarse a establecer reglas de juego nuevas para la democracia. Porque tradicionalmente en Panamá nunca ganaba la oposición. Vino a ganar por primera vez en 1960, vino a ganar la oposición. Siempre ganaba el gobierno. En democracia ha sido al revés. En democracia Se alternó el poder, ¿no? En democracia el gobierno nunca ha repetido en la democracia moderna, porque en la democracia oligárquica la oposición jamás pudo ganar una elección, hasta 1960 que la ganó Ernesto de la Guardia, le permitió ganar a Roberto Francisco Chiari. Entonces, esas cositas nosotros las tenemos que tomar en cuenta, porque en toda América Latina, donde estaba prohibida la reelección, ahora resulta que todos los gobiernos se reeligen, doctor. Entonces, a algo malo va. ¿Tú sientes que hay pretensiones de que, que haya reelección en todos lados se repite, los gobiernos en Brasil repitieron, en Colombia los gobiernos han repetido, en todos lados están repitiendo. Entonces, cuando estaba prohibida, por algo se prohibió la reelección. Entonces, no sabemos cuál es la medicina, pero debemos sentarnos seriamente a discutir qué es lo que pasa, porque con una corte ese tema sí se sometió a referéndum y la gente fue clara en decir no. No, bueno, pero el tema de la reelección fue un no rotundo. Sí. O sea, que no es que no se ha discutido. Pero tenemos una corte suprema que permite cosas inauditas, como aquí se le permitió a Bosco Vallarino correr sabiendo que no podía correr, como se le permitió a Marta Martinelli correr cuando sabiendo que la Constitución era clara y no se permitía. O sea, eso ocurre cuando hay actitudes, Rubén. Eso ocurre cuando el presidencialismo se impone, lo que tú estás diciendo. Sí, pero esas cosas nosotros tenemos que estudiarlas bien. Ya no por nosotros que estamos doblando la curva, pero para las nuevas generaciones, que tengamos un país sólido. Estados Unidos, con todos sus defectos, es un país de leyes que ya está discutiendo que tiene una democracia cansada, ¿no? Bueno, pero hay que arrancar con las reformas electorales que no hemos logrado que se sienten a discutirlas en serio, ¿no? Parte del problema, ¿no? No, pero hay cosas importantes como lo de los circuitos nacionales. Ese es un tema que hay que sentarse a discutir. Bueno, aquí el diálogo debe primar. A mi juicio hay que comenzar a dialogar ya en serio y dejando a un lado la mojigatería, ¿no? De siempre, ¿no? Hay que hacer en esto ya, buscar un país en el siglo XXI. Porque cuando tú ves que algo va a salir mal, Guillermo, sale mal. Esa es la realidad. Si nosotros vamos con este sistema, nos va a salir mal de nuevo, nos sale la bruja. No. El equipo de Infoanálisis. Alexandra Siniglio. Por Eduardo Ritter. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Adames, nos vamos. Gracias.